Como siempre decimos, y como siempre decimos que cada año debe ser mejor, pulir errores, definir metas y tratar de alcanzarlas. Por ello es que seguimos adelante en este buen propósito de seguir predicando su palabra a través de esta plataforma. Estamos todos bienvenidos y vamos a comenzar con el orden que vamos a dar, ¿verdad? Nuestro hermano Ramón tendrá el honor y el privilegio de poder presentarnos la palabra de nuestro Dios y pues prestaremos oído, el oído atento, pondremos para analizar, para discernir el mensaje que nuestro Dios tiene preparado a través de nuestro hermano. Así es que bien haríamos en poner toda nuestra atención en él. Vamos a dar el orden que nos va a dirigir en esta ocasión. Voy a pedir a mi hermano Javier Serrano que él dirija la oración. Después nuestro hermano Ramón tendrá el tiempo para exponer su prédica, su mensaje que él tiene preparado. Posteriormente a nuestro hermano, voy a pedir a nuestro hermano Ismael Rangel que él nos dirija en esta oración después de la predicación de nuestro hermano. Después ya daremos el orden que vamos a dar oportunidad para comentarios, preguntas, si acaso tuviéramos, y así tendremos ya esa oportunidad de aclararlas. Así es que, hermano Javier, tiene usted el tiempo para ello. Gracias, hermano Moy. Oremos con respeto y reverencia, amados. Majestuoso Dios que está en los cielos, gracias, bendito Dios, porque entendemos y reconocemos que usted es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, que no hay duda de eso porque tenemos históricamente la prueba. Y también, bendito Dios, porque usted nos ha convencido a cada uno, cada una de nosotros a través de su palabra. Gracias, bendito Dios, porque tenemos esa convicción, esa firmeza de fe. Gracias también por todos sus siervos y sus siervas que en este tiempo presente están sirviéndole, predicando, enseñando su palabra en diferentes maneras, de diferentes medios. Gracias por el grupo de esta plataforma, por sus familias. Gracias por nuestro hermano Sergio Ramón Herrera, que va a hacer uso de su palabra en esta ocasión. Pedimos le ilumine, le ayude a recordar con un espíritu ferviente lo que él ha preparado y ayúdenos a nosotros, bendito Dios, a estar atentos, esforzándonos por tener mucho respeto y mucha reverencia. Sabemos, bendito Dios, que hay hermanos y hermanas, familiares de nosotros que están sufriendo en gran manera. De manera muy humilde le pedimos que los considere en su infinita misericordia y les haga salir si así es su voluntad. Pero sabemos, bendito Dios, que a usted también le agrada que pidamos por la fe de los que sufren y de todos nosotros, que se mantenga firme para obtener la promesa de promesas. Gracias por Jesucristo y gracias por su palabra, la cual estamos dispuestos a escucharla. Ayúdenos, quédese con nosotros, en el precioso nombre de su Hijo. Amén. Muy bien, nuestro hermano Sergio Ramón tiene su tiempo, mi hermano. Adelante. Voy a ver si puedo compartir pantalla, hermanos. ¿Se ve, hermanos?
No, hermano Ramón. Necesita cerrar todo y volver a empezar, hermano, para que no se vaya a abrir demasiadas pantallas a la vez. Empezamos en el cuadrito con la flechita para arriba después de que cierre todo. Deje nada más el PowerPoint en la barra de tareas, en la barra de abajo. Ok, ahí tengo ya. El cuadrito con la flechita arriba, ¿ya lo ve? Ya lo puse. Y se abrió, dele entera pantalla entera. No, espérame. Voy a empezar de vuelta. Sí, Pantalla completa. sí, señor. Ya le di. Ahora dele un clic en cualquier parte para que se active compartir pantalla. Ya me sale compartir. Dele compartir. Sí. Abra, bueno, deje que acabe y abre su PowerPoint. ¿Se Ok, ve ahí? ahora póngale presentación. Ahora arrastre esa, ándele. Ahí está, mi hermano. Perfecto. Ok. Bueno, hermanos, primeramente quiero agradecerles por esta oportunidad que me dan en esta tarde, noche, de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias y ojalá, verdad, que el tema que vamos a escuchar en esta tarde nos anime, nos fortalezca. Yo le he titulado, hermanos, a este tema, fortaleciéndonos en las pruebas. Y como introducción, lo tenemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Yo puse aquí ese texto, pero lo puse en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La Reina Valera dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, hermanos, primero, antes que nada, ¿verdad? Tenemos aquí una carta del apóstol Pedro que fue escrita para nuestros hermanos de aquel tiempo. Y era una carta en la cual el apóstol Pedro trataba de infundirles ánimo, de fortalecerles. Eran hermanos que estaban sufriendo. Allá en el capítulo 1, versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, estos hermanos estaban siendo perseguidos, ultrajados, estaban siendo sacados, por decirlo así, de su patria, de su tierra, ¿verdad? Despojados de todo lo que ellos tenían. Y lógicamente, hermanos, ellos iban siendo perseguidos, iban huyendo y los perseguían con el propósito de quitarles la vida, ¿verdad? Entonces no era algo fácil a lo que ellos se estaban enfrentando y por eso el apóstol Pedro les escribe esta carta tratando de animarles, de fortalecerles. Pero lo que tenemos aquí, hermanos, aquí en este texto que leí,
Tenemos unas grandes y maravillosas, podemos decir, peticiones de Pedro, pero también promesas de nuestro Dios. Aquí Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro identifica a nuestro Dios como el Dios de toda gracia. Ahí en el versículo 10 que empecé leyendo dice, mas el Dios de toda gracia. Así lo identifica el apóstol Pedro. Y como dije hace un momento, es una carta de aliento para hermanos y hermanas perseguidos, maltratados, padeciendo por la causa de Cristo. Ellos estaban sufriendo esto únicamente por servir a Cristo. Pedro espera confortarles con estas palabras de aliento, pero hermanos, también, ¿verdad? Podemos tener una aplicación para hermanos de nuestra época, hermanos que también pueden estar sufriendo o pasando por las mismas circunstancias de aquellos hermanos. Una de las cosas, hermanos, que debemos de tener en mente es que el ministro de Cristo debe de ejercer dos oficios para el pueblo de Dios, que lógicamente, ¿verdad? A veces está a su cargo. Primeramente debe hablarles de Dios y hablar a Dios por ellos, lógicamente a través de la oración. Eso es lo que Pedro está haciendo. El predicar, por ejemplo, de este texto, tendremos que comentar primero lo que el apóstol pide o eleva al cielo, esperando, ¿verdad?, que Dios le conteste su petición. Y en segundo lugar, podemos decir que él espera recibirlo, lo que está pidiendo. Bueno, vamos a ver algunas frases importantes, hermanos, en este versículo que acabamos de leer, versículo 10, el versículo 10 de Primera de Pedro. La razón de su esperanza de recibir lo que pide, en este caso el apóstol Pedro, ¿verdad?, está contenida en el título que él utiliza para dirigirse al Señor, su Dios. Él dice, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El Dios de toda gracia. Dios, hermanos, es la fuente de toda gracia, de todo favor no merecido. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces tenemos ahí por qué Dios es el Dios de toda gracia. Y Dios no solamente se caracteriza por ser el Dios de toda gracia, sino también de toda consolación. Segunda de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Todas las ayudas, hermanos, todas las bendiciones espirituales proceden de Dios a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, y luego dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que nos llamó. Hay grande consolación, fíjense bien, grande consolación y seguridad en estas palabras para el cristiano perseguido. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El Dios de toda gracia nos llamó.
Podemos decirlo, hermanos, que Dios nos llamó y siendo Él Dios, Él llevará a cabo ese llamamiento. Y Dios llama a través de la predicación. No nos va a llamar como muchas otras personas dicen, ¿verdad? Por revelaciones. Dios no nos va a llamar por un sueño. Dios no nos va a llamar como muchos otros religiosos dicen, el Espíritu Santo me habló anoche o me dijo esto y aquello. No. Dios nos llama o nos habla a través de su palabra. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí claramente nos dice, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, es a través de la palabra de Dios, es a través del evangelio que Dios llama. No solamente a nosotros, a toda aquella gente que quiera ir a Dios, que quiera ir a Cristo, lo va a llamar a través de la palabra. El hombre tiene que oírla, tiene que escuchar el mensaje y tiene que obedecerle, ¿verdad? Esa es la manera en la que Dios llama a la gente. Entonces, en primer lugar, lo que el apóstol pide para aquellos a quienes escribió esta carta, él pide ahí en el versículo 10 que estamos en primera de Pedro 5:10, él pide 4 peticiones importantísimas, hermanos. Y son importantísimas porque deben de ser para cada cristiano, no solamente para los cristianos de aquella época que estaban padeciendo, que estaban sufriendo, que estaban siendo perseguidos, sino que esas peticiones son importantísimas también para nosotros hoy en día. Podríamos llamarle, ¿verdad? Esas peticiones 4 joyas resplandecientes por su significado. Y las joyas, ¿verdad? Son estas. Primero lo que Pedro o el apóstol Pedro pide. Primero él dice que os perfeccione. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí están las peticiones que el apóstol Pedro pide a través de su oración, pidiendo por aquellos hermanos. Primero, que Dios los perfeccione. Segundo, que los afirme. Tercero, que los fortalezca. Y cuarto, que los establezca. Bueno, lo que vamos a ver aquí, hermanos, a través de estas peticiones vienen, primero, el ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Son peticiones que Pedro pide que van a venir ¿cuándo? Dice, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Fíjense lo que está diciendo aquí. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que tenemos que ver aquí, hermanos, cuando el apóstol Pedro habla de que después de haber padecido un poco de tiempo, tenemos que entender qué significa un poco de tiempo. ¿Qué es lo que Pedro trata de decirle a aquellos hermanos de aquel tiempo, pero también con una aplicación para nosotros? Aquí la palabra un poco de tiempo, hermanos, podemos ilustrarlo de esta manera. Un poco de tiempo significa, o más bien no significa
que alguien esté enfermo, que esté sufriendo, que esté siendo perseguido, vamos a suponerlo, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No. Un poco de tiempo, hermano, significa el corto tiempo que podemos durar, vivir en esta vida mientras estamos aquí. Podemos vivir 50 años sufriendo, 60 años sufriendo, que para nosotros puede ser, o podemos ilustrarlo, sentir como si fuera una eternidad, pero verdaderamente 50 o 60 años es poco de tiempo comparándolo con la eternidad, comparándolo con lo que Cristo nos ofrece, con la vida eterna, con estar con Dios en el cielo, una eternidad allá con Dios, allá una eternidad, ¿verdad? ¿Cómo le diré la palabra exacta, hermanos? Es todo lo contrario con lo que podemos vivir aquí o con lo que podemos sufrir aquí en este mundo. No importa que suframos, que seamos perseguidos, maltratados, ultrajados, 5, 10, 15, 20 años, comparándolo con lo que Dios nos ofrece, es un poco de tiempo, un poco de tiempo. Entonces, una de las cosas que siempre debemos de tener en mente es que Dios nos llamó a sufrir. Dios no nos llamó a gozar en esta vida. Él puso el ejemplo, Jesucristo puso el ejemplo para que nosotros le sigamos, imitemos el ejemplo, para que le imitemos a él, pero en su sufrimiento. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces tenemos ahí, hermanos, tenemos ahí lo que Pedro está pidiendo, y tenemos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo supremo, el modelo, Cristo, lo que él padeció. Entonces, Pedro eleva estas peticiones a Dios a través de una oración pidiendo por aquellos hermanos que estaban sufriendo. Pero ahora, hermanos, vamos nosotros a analizar más detenidamente acerca de lo que Pedro está pidiendo, acerca de estas peticiones. Primero, él dice, Pedro dice ahí, vamos a volver a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Vamos a quedarnos ahí. Y vamos a ir analizando cada petición, cada palabra. Dice, él mismo os perfeccione. Perfeccionará, dice la Biblia de las Américas. Él mismo os perfeccione. Bueno, la palabra perfección aquí, hermanos, esa palabra griega empleada aquí no es una palabra que mayormente se traduce como teleio, que se traduce perfeccionar en el sentido de madurar o completar, sino que es una palabra griega
catartizo, que significa reparar, unir o restaurar, hacer apto. Esta palabra se emplea en Mateo 4:21. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 21, que dice de la siguiente manera: pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, dice que remendaban sus redes y los llamó. Esa palabra que tenemos aquí, remendaban, es la misma palabra que está usando Pedro allá. ¿Qué significa? Su significado es reparar. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres con las redes. Remendar significa reparar, unir o restaurar, hacer apto. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí la palabra que tenemos es restaurarle, que es la misma palabra que usa Pedro allá. Restaurar al hermano, que significa reparar, unir, hacer apto nuevamente. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro ora por esta hermosa petición para que Dios perfeccione a aquellos hermanos a los cuales Pedro está elevando esta petición. ¿Y por qué ellos necesitaban ser perfeccionados? Acuérdense lo que significa la palabra perfección: reparar, unir o restaurar. Podemos imaginarnos a aquellos hermanos perseguidos, ultrajados, huyendo por su propia vida, siendo despojados de todo lo que tenían. Podemos darnos una idea en la condición en la cual estaban ellos, hermanos, deshechos, tanto física como moralmente, hermanos que estaban sufriendo. Esos hermanos necesitaban llegar a la perfección, o sea que aquí necesitaban nuevamente ser restaurados, unirlos, hacerlos aptos, ayudarles. Eso es lo que necesitaban. Y lógicamente, hermanos, eso es lo que muchos hermanos hoy en día también, hermanos que sufren, hermanos que batallan con su salud, aunque aquí, claro, ¿verdad? Aquí está hablando de sufrimiento por la causa de Cristo. Pero hoy en día nadie nos persigue para quitarnos la vida. Nadie nos despoja de lo que tenemos, nadie nos corre de nuestra casa, pero tenemos otra clase de persecución en nuestra vida, problemas familiares, problemas con nuestras familias. Podemos tener persecuciones a través de burlas, rechazos de las personas. Podemos tener ser calumniados, ultrajados, esa clase de persecución que muchas veces nos desmoronan, nos desalientan en el camino de Dios, y también nosotros necesitamos de esta petición, que lleguemos a la perfección, o que más bien que Dios nos perfeccione. Ahora, hermanos, ¿ustedes se imaginan en un hombre o en un cristiano en quien se comenzó la obra de santificación, aquel que empezó el camino, aquella persona o aquel cristiano en quien el Espíritu de Dios estaba en él, pero de repente, ¿verdad?, el Espíritu Santo le abandona, Dios deja de ayudarle, Dios deja de obrar en su vida, a veces puede ser por nuestras faltas, por nuestros pecados.
¿Qué tan infelices pudiéramos llegar a ser abandonados, caer de la gracia de Dios, que ese Dios de toda gracia, como dice el apóstol Pedro, ese Dios de toda gracia, que ese Dios de toda gracia se acuerda de nuestras vidas? ¿Se imagina usted, hermanos? Yo me imagino que no habría en el infierno un desventurado más infeliz que nosotros, que desafortunadamente llegáramos a caer, estar allá en el lado equivocado, en lugar de estar en el cielo con Dios, estuviéramos en el infierno, pero que nos acordáramos, que llegara a nuestra mente, que estuvimos en el camino de Dios, que gozamos de las bendiciones de Dios, que el Espíritu Santo estaba en nosotros y después ir a parar a aquel lugar, todo porque fuimos vencidos o porque no llegamos a la perfección, porque caímos y nos quedamos tirados y no buscamos ser restaurados. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, ese remordimiento eterno que tendríamos? Qué triste sería eso, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Que lleguemos a la perfección, ¿verdad? ¿Qué sería de un cristiano si no fuese perfeccionado? Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para perfeccionarnos? ¿Cuál es? Bueno, ahí donde estamos, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para perfeccionarnos? Las pruebas. Es a través de las pruebas que Dios repara. Es a través de las pruebas que Dios restaura y perfecciona. Es a través de las llamas del horno de la aflicción que Dios nos puede perfeccionar. De esa manera Dios nos está puliendo. De esa manera Dios es en la que Dios se ocupa de que todo esté nuevamente bien. Y esto es lo que el apóstol Pedro pide a Dios, que aquellos hermanos sean perfeccionados, pero para que sean perfeccionados o para que seamos perfeccionados, necesitamos de las pruebas, necesitamos del sufrimiento, necesitamos para ser pulidos, para que Dios saque nuestras impurezas de nosotros. Ahora, vamos a analizar la segunda petición. Dice, mas el Dios de toda la gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme. La palabra afirme, afirmar, es una palabra griega que significa fijar firmemente. Da la idea de confirmar. No es suficiente, hermanos, que el cristiano haya recibido una perfección proporcional si no es afirmado. Ser afirmado debe de ser un deseo muy necesario para el cristiano. Esta palabra da la idea de estar arraigado y cimentado. Que sus convicciones sean profundas. ¿Usted se imagina aquellos hermanos perseguidos, la convicción que deberían de tener para seguir fieles a Cristo? Bueno, así debe de ser, de una convicción profunda. Que nada te mueva. Que tu vida espiritual esté establecida, afirmada, fijada y afirmada. Esa palabra también tiene el significado de confirmar. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esas palabras que Cristo le está diciendo a Pedro eran palabras en las cuales Pedro iba a caer de la gracia, iba a negar a Cristo
3 veces. Y se imaginan ustedes en la mente de los demás apóstoles la imagen que iban a tener de Pedro. ¿Qué necesitaba hacer Pedro? Dice Cristo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tenía que trabajar arduamente en los apóstoles de aquel tiempo para que volvieran a para que volvieran a confiar en él. Entonces, es indispensable, hermanos, estar afirmados. Es verdad que hay ejemplos de hermanos afirmados a través de las escrituras, hermanos fieles, maduros, pero también vemos hermanos que no han sido afirmados, que están titubeantes, muchos hermanos que son inseguros, muchos hermanos que son inestables, muchos hermanos que son de doble ánimo, fervientes cuando todo está bien, pero fríos y desanimados en las pruebas y en las persecuciones de la vida. Y por eso es importante que nosotros seamos afirmados, ¿verdad? Dios promete afirmar o sostener. Recordemos algo importante, que en las pruebas no estamos solos, tenemos quien nos sostiene, tendremos quien nos ayude. Dios estará con nosotros. Ahora vamos a pasar a la siguiente petición. Primera de Pedro 5:10 dice, él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Fortalezca. Esta palabra fortalezca es una palabra griega. Yo puse vigor corporal aquí, pero como una ilustración, no como su significado. Así como cuando vemos a un joven, ¿verdad? Bien fornido, fuerte físicamente, con sus brazos y todo, ¿verdad? Su pecho, su espalda. Bueno, la idea es en lo espiritual. La idea es en lo espiritual, conocimiento y poder espiritual, hacer más capaz, estar fuertes espiritualmente. ¿Cuán necesario es esto para cualquier cristiano de todos los tiempos bíblicos, hermanos? A veces en la vida vemos diferentes caracteres que parecen estar fijados y afirmados, pero que todavía carecen de fuerza y de vigor. En otras palabras, están débiles espiritualmente. Muchos hermanos, a veces cualquier prueba, enfermedad, tribulación los quiebra, los desanima. No hay madurez en las cosas de Dios. Sucumben muchas veces ante las tentaciones. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Dios promete dar la fuerza necesaria para resistir todos los ataques del diablo. Él nos ayuda. Y por ejemplo, ahí en donde está nuestro tema, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8, ¿verdad? Fíjense en la manera como Satanás estaba trabajando. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estas son las mismas palabras que Pedro le está dirigiendo a aquellos hermanos que estamos viendo en nuestro tema. Satanás estaba usando, ¿verdad? A los príncipes, a los reyes de aquel tiempo, para perseguirlos, para maltratarlos, para ultrajarlos, inclusive para quitarles la vida. Esa era la manera que Satanás estaba trabajando a través de ello.
Entonces, a veces, hermanos, si queremos ver una prueba de fortaleza de un cristiano, solamente tenemos que ver, por ejemplo, Hebreos 11, ¿verdad? Aquellos grandes hombres de fe. Y aunque ahí habla de fe, pero vemos la fortaleza a través de la fe, la madurez de aquellos hermanos a través de la fe. Y por eso, ¿verdad? Esta petición es importantísima. Lo que está diciendo Pedro, que estemos fuertes espiritualmente, maduros. Y por último, hermanos, porque como dijimos hace un momento, ¿verdad? El peor enemigo del predicador es el tiempo. Vamos a volver a Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra establezca es una palabra que da la idea de colocar una base, cimentar, echar un fundamento. Y la idea central de esta palabra es de ser situado o consolidado. Y no voy a decir que esta es la más importante de todas las que hemos visto, pero sí es un escalón para cada una de ellas. Aquel cristiano que ha alcanzado la perfección, aquel hermano o hermana que está fuerte espiritualmente hablando, es aquel hermano que está establecido. Este es el resultado de una abstención gradual de las tres precedentes. Establece. ¿Cuántos cristianos andan por ahí, hermanos, que no se han establecido? Jamás se han establecido. Nosotros podemos imaginarnos, por ejemplo, poniendo una ilustración, un árbol que es trasplantado constantemente de un lugar para otro. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Podemos pensar que se va a morir y pronto, ¿verdad? Sí puede ser cambiado, aunque el jardinero que lo mueva de un lado por otro sea experto y sea muy hábil, pero si se hace constantemente, ese árbol morirá y ningún jardinero esperaría, ¿verdad? Fruto de ese árbol, jamás. Ahora, ¿cuántos cristianos hay que están siendo trasplantados constantemente? Incluso a sus sentimientos doctrinales, en cuanto a la palabra de Dios. Hay algunos que creen, según al último predicador que escucharon, hay otros que no saben ni lo que creen, pero hay otros que creen casi todo lo que se les dice. Los hombres han llegado a creer que no importa, ¿verdad? En lo que crean, si nada más con que digan, no, pues todas las religiones son iguales, todas hablan de Dios. Todas son buenas porque todas hablan de Dios, pero no. Lo cierto es que no, hermano, no es así. Allí en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué
qué tan importante, hermanos, es estar establecidos, que nada te mueva, que no seas como un niño fluctuante, que cualquiera te engañe, ¿verdad? No. Ahora, en este año nuevo, hermanos, que empezamos, estamos recién empezando, ¿verdad? Cuán importante es para nosotros rogar y pedir, orar a Dios para que Él nos ayude en nuestra vida, en estas hermosas peticiones. Que Él nos perfeccione, que Dios nos afirme, que Dios nos fortalezca, que Dios nos establezca. ¿Cuán importante es todo esto? ¿Cuán importante? Ojalá y Dios abra nuestro entendimiento y que cada uno de nosotros roguemos a nuestro Dios por estas 4 maravillosas peticiones tan necesarias para ser mejores cristianos, cada uno de nosotros. Perfección, afirmación, fortalecimiento y establecimiento. Ojalá que este año nuevo sea nuestra prioridad trabajar por estas maravillosas promesas y seamos mejores delante de Dios. Y recordemos algo importante, que solo se logra sufriendo. Debemos de estar dispuestos a sufrir para que lleguemos a la perfección, para estar afirmados, fortalecidos y establecidos. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga ricamente. Les voy a dejar el lugar a nuestros hermanos. Yo sé que con sus comentarios seguramente enriquecerán este estudio. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Ramón, por la prédica presentada en esta tarde, noche. Gracias a nuestro Dios por ello, y vamos a terminar con una oración y después daremos paso a los comentarios, a las aportaciones que cada uno de nuestros hermanos aquí en la plataforma pudieran y quisieran ofrecer. Así es que damos el lugar a nuestro hermano Ismael para la oración y después de eso daremos el orden en el cual vamos a participar. Adelante, hermano. Muy bien, hermanos, oremos. Grandioso Dios y Padre Celestial, gracias te damos por otra oportunidad aquí con nuestros hermanos para oír otra porción de tu bendita palabra. Pedimos, bendito Dios, que bendigas a nuestro hermano Ramón Herrera, que se ve, que hace buen trabajo, que el hermano estudia bastantito para enseñarnos lo mejor posible, para que nosotros podamos crecer y podamos ser más fuertes en las cosas espirituales. Bendito Dios, te pedimos que seas con todos los que han oído esta lección, con aquellos que no son cristianos como los que somos cristianos, todos los predicadores que estamos aquí en esta plataforma. Bendito Dios, te pedimos que bendigas tu palabra y que siempre ayudes, que tu palabra siempre nos ayude, como dijo nuestro hermano, nos fortalezca, nos afirme, todas estas cosas que él habló, para que así estemos más cerca a tu trono de gracia. Padre Celestial, cuando otras personas oigan este mensaje, que también les ayude, para que ellos también se acerquen más a ti y así vengan al conocimiento, a la obediencia de tu palabra. Bendito Dios, cuida a todos estos hermanos que están aquí en la plataforma, y también si hay hermanas que están oyendo, bendícelos, para que siempre nuestras familias vayan bien y todo en este año nuevo siga adelante y sigamos sirviéndote y siempre tratando de ser los mejores cristianos posibles. En Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén.
Amén. Muy bien, hermanos, pues una vez que hemos estado ya atentos al mensaje en esta ocasión, vamos a dar oportunidad a nuestros hermanos para que tomen la participación si quieren hacer algún comentario. Y voy a hacerlo según aparecen aquí en mi pantalla para no tener ningún favoritismo de ninguna especie. Aquí me aparece en primer lugar nuestro hermano Ismael Rangel, precisamente. En segundo lugar me aparece el hermano Mario Moreno, ¿verdad? Posteriormente nuestro hermano Andrés. Posteriormente nuestro hermano Javier Serrano. Después nuestro hermano Jorge González. Y nuestro hermano, pues no sé si el hermano Sergio Pino quisiera tomar parte en esto. Y el hermano Osvaldo Moreno. Ya posteriormente sería yo el que hablaría un poco sobre esto. Así que adelante, hermano Ismael, tiene su tiempo. Muy bien, gracias, hermano Moisés. Como estaba diciendo, nuestro hermano Ramón ha hecho un buen trabajo en esta lección, una lección que podemos decir que tiene mucha carne. Cada vez que lo oigo al hermano predicar, se ve que va siempre sus lecciones, a mí se me hace que están siendo mejores y mejores. Y eso dice mucho de nuestro hermano Ramón Herrera. Me vino a pensamiento un pasaje ahí en la parábola del sembrador que dice que algunos creen por algún tiempo y después se apartan. Y eso es porque estas personas no están enraizados, no comienzan a agarrar raíz en la palabra de Dios. Y así hay muchos hermanos que creen por algún tiempo. Hay unos que creen por años, obedecen el evangelio, y hay unos que nomás creen y nunca obedecen, pero hay hermanos que creen por buen tiempo y luego se apartan, porque no han seguido esto que nuestro hermano ha presentado. Como habló él, que necesitamos ser confirmados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Me recuerda también ahí en Pedro, cuando dice Pedro que cuando uno sigue las virtudes, añadir a la fe conocimiento, al conocimiento virtud y todo eso, dice, porque si estas cosas están en vosotros, no caeréis jamás. Y así, si nosotros vamos siempre madurando y creciendo y haciéndolo más fuerte, agarrando más raíz y más raíz, como dijo nuestro hermano en el último punto acerca de ser establecidos, que mencionó que venimos a ser cimentados. Bueno, ya estando cimentados está muy difícil caer. Yo no digo que no podemos caer, siempre el diablo es muy astuto, pero ya cimentados estamos ya en una posición que ahí vamos. Y muchos, pues, no llegan a ese punto. Y una cosa me gustó mucho de nuestro hermano que mencionó varias veces es de que en verdad tenemos que sufrir. Hay hermanos que no quieren sufrir, que se les comienza a poner dura la cruz y luego luego la avientan, como dice uno. Y no, tenemos que pasar por sufrimiento porque el sufrimiento como que nos da más ánimo, nos da más fuerza, y nos ayuda a acercarnos más a Dios y a crecer y estar más firmes. Me gustó también la conclusión de nuestro hermano, concluyó muy bien en lo que dijo, repitió todo lo que había enseñado y pues en verdad hace mucho sentido todo lo que nuestro hermano predicó y enseñó. Y ojalá que todo lo podamos aplicar a nosotros, porque yo creo que hasta los predicadores tenemos mucho que aprender de esta lección. Muchas gracias, hermano, por su lección, Ramón Herrera.
Gracias, hermano Ismael, por su aportación. Siguiente hermano Mario Moreno. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Dios nos bendiga. Gracias, hermano Ramón. Excelente lección. Nos fortalece, nos anima como cristianos. Y también, pues, animar a aquellas personas que no tienen esta bendición para que ellos también puedan venir y tener esta bendición que cada uno de nosotros tenemos. No perderla, porque como usted mismo decía, las podemos perder, las tenemos ahorita. Hay que madurar, hay que crecer para trabajar en esas virtudes y poder seguir adelante a pesar de las tribulaciones. Gracias, mi hermano, bendiciones. Gracias, hermano Mario. Hermano Andrés, por favor, adelante. Sí, gracias, hermano Moisés. Hermano Ramón, le agradezco esa lección muy buena y muy propia para iniciar el año. 4 peticiones a Dios, que Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y como usted explicó cada una de ellas, al entender esto, tenemos nosotros también mejor oportunidad de poner nuestro grano de arena, porque a Dios le pedimos, pero nosotros debemos de estar dispuestos. Y dándole una connotación evangelística, que es uno de los fines de este programa, de esta plataforma, el Evangelio de Cristo en Marcha, pues, amado oyente, ¿verdad? Porque sí hay muchos que nos oyen. Le invitamos a que usted sea parte también de esto, ¿verdad? Que busque que Dios le perfeccione, le afirme, le fortalezca y le establezca para que usted sea persona en el reino de Dios también feliz y que pueda tener la esperanza de la vida eterna. Muchas gracias, hermano Ramón. Dios le bendiga. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano Andrés, sigue nuestro hermano Javier. Adelante, mi hermano, con tu comentario. Gracias, mi hermano Moy. Pues la verdad no hay mucho que decir y a la vez hay mucho que decir. No hay mucho que decir porque nuestro hermano Sergio fue bastante claro, bastante edificante en su exposición. Mucho que decir porque es una lección práctica para nosotros y de mucho ánimo para los que en un momento dado nos encontremos en cualquier dificultad o prueba como cristianos. Tengamos el ánimo que Dios en un momento dado hará lo que se ha enseñado en este versículo. Porque allí comenzamos viendo nosotros, si nos extendemos un poquito más a la predicación textual de nuestro hermano Sergio, comienza el versículo 6 diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Es necesario, hermanos, reconocer primero y todo que está queriendo hacer la voluntad como nosotros, humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios y bajo esa humildad esperar en una exaltación de parte de Dios sin nada de soberbia de parte del creyente, de parte de nosotros, pero Dios nos va a exaltar a su debido tiempo. Luego dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Ansiedad es algo bastante común en nuestro tiempo. Hay mucha ansiedad en el mundo, en la humanidad, en los cristianos, en el creyente. Y Dios lo sabe. Y Dios quiere que la echamos sobre él con la confianza otra vez de que Él se preocupa por nosotros. Si no estamos solos, nos seguirá ayudando. Ser sobrios y alertas, etc. Pero luego dice el versículo 9, que es otra cosa que yo quiero señalar.
en la excelente lección de nuestro Dios por parte de nuestro hermano Sergio, que todo cristiano, hombre o mujer, tenemos que pasar por este proceso del cual habló nuestro hermano Sergio. Porque dice el versículo 9, pero resistidle firmes en la fe, hablando del diablo, del adversario. Y luego dice, sabiendo, palabra clave, es necesario saber que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es la única manera. Seguramente todos ustedes ya han pasado o están pasando por momentos de tribulación, pero en todo el mundo. Es el plan de nuestro Dios. Y luego llegamos al versículo 10 que ya nos explicó y que a mí personalmente me anima bastante porque yo espero en Dios que en su misericordia haga eso conmigo. Y termina diciendo el 11, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y muchos de nosotros decimos amén, porque es una manera maravillosa. Dios nos quiere poner fuertes, vigorosos. Quiere componer lo que se ha roto en nosotros, lo que se ha desbaratado en nosotros, y lo hará. Gracias, hermano Sergio. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermano Javier, por su aporte interesante, como los demás hermanos lo han hecho. Nuestro hermano Jorge, a continuación, tiene su tiempo, hermano. Gracias, hermano Moisés y hermano Ramón. Gracias por el estudio. Pues creo de que cada uno de nosotros al hablar de este tema del sufrimiento es un tema un poco, como decimos, que nos pone a una prueba, porque nadie le gusta sufrir. Ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero aún la palabra de Dios nos dice que Dios nos perfecciona a través del sufrimiento. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 10, dice la palabra de Dios a los cristianos: no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y esto, hermanos, nos enseña a nosotros, regresando al tema, de que el sufrimiento, como dijo también el hermano Javier, es algo que todos nosotros vamos a tener que experimentar, vamos a tener que pasar. Y también, como he dicho anterior, ninguno de nosotros nos alegramos del sufrimiento. Es más, el sufrimiento nos trae dolor, es difícil. Son tiempos donde necesitamos ánimo, necesitamos a nuestro Dios que nos fortalezca. Pero al pasar el problema o sobrellevarlo, entonces el Señor nos enseña la experiencia más importante, ya que el hermano habló ahí de Primera de Pedro. En Primera de Pedro capítulo 4, esta es la idea que yo entiendo de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, empezando en el versículo 1, nos dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y nosotros, hermanos, si nosotros confiamos en Dios, vamos a pasar a través de estos tiempos difíciles, pero cuando nosotros confiemos en Él y sobrepasamos estos tiempos, entonces vemos la luz, las cosas son más claras, y entonces nosotros podemos entender lo que el Señor nos estaba tratando de enseñar, de acuerdo hablando de los sufrimientos, porque esto es lo que Él vino a hacer en esta tierra: sufrir
para que nosotros podamos tener esperanza. Gracias, hermano Ramón, y espero que la palabra siga siendo un ánimo para cada uno de nosotros. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. A continuación, nuestro hermano Sergio Pino, si gusta hacer un aporte, mi hermano, el tiempo es suyo. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, gusto de saludarle. No mucho, nomás que es interesante el encabezado de la carta, como ella parte a los expatriados que están en la dispersión. Entonces, viene a hacernos saber a aquellos que estaban siendo perseguidos, aquellos que estaban siendo confiscados, un montón de bienes, y con la claridad que habla, me gusta, tengo la versión de las Américas, que dice de la forma categórica que habla, el mismo os perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, no hay duda de aquello. Y cuanto más hoy día, cuando nosotros comparamos aquello, la carta tiene un trasfondo de mucha persecución y de muchas acciones que iban precisamente mermando. No había muchos incentivos para el cristianismo, por el contrario, pero aquí se le ha entregado esta empuje, esta acción de no detenerse ni menos ir atrás, sino que por el contrario, porque el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo hará posible una situación que va a cambiar el curso de la vida de aquello. Gracias, hermano Sergio, por su buena lección. Gracias, hermanos, a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, hermano Sergio Pino, por su aporte. Sí, es cierto, la carta, al principio la carta marca todo el contexto histórico de lo que se estaba tratando o lo que Pedro trató durante su carta, ¿verdad? Su primera carta. Gracias. Ahora nuestro hermano Osvaldo Moreno tiene su tiempo, mi hermano, para poner su comentario. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por el estudio. Muy buen estudio y, hermanos, debemos tener presente también de que no solamente las tribulaciones estaban pasando los hermanos, a cual Pedro les escribió, también hablaba con referencia a falsos maestros. Y recuerdo la exhortación del libro de Hebreos 13:9, donde dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecidos por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupan. Sí debemos de fortalecernos y debemos pedirle a Dios esa fortaleza para poder vencer cualquier falsa doctrina o enseñanza que se presente en la vida nuestra. Gracias, hermanos, y que Dios me les bendiga. Gracias, hermano Osvaldo, por su aporte también. Sin lugar a dudas, hermanos, es un tema muy, muy amplio. Eso de las tribulaciones pareciera ser que es sencillo, pero nada de eso. Nuestro hermano Javier dijo que se puede aportar mucho o quizá nada, ¿verdad? Pero en realidad es un tema que da mucho material. Yo, por ejemplo, hermanos, gracias a nuestro hermano Sergio Ramón Herrera por su predicación, y yo rescato algo. Por ejemplo, si está hablando ahí, el versículo 10 tiene un mensaje central, cuando dice que sobre el fortalecimiento del cristiano, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos saber si estamos fortalecidos, ¿verdad? O somos fuertes espiritualmente. Hay un propósito, no se trata solamente de mostrar que seamos fuertes o decir que somos fuertes, porque un mensaje claro rescato del mensaje de nuestro hermano Ramón, es que es un deseo de Dios. El deseo de Dios es que el cristiano sea productivo en su servicio. Al momento que el cristiano, si un cristiano es maduro, como es la palabra perfección, está firme, ¿verdad? O estará firme. Y si además de eso tiene conocimiento espiritual, con un conocimiento
firme también, un cimiento profundo en la palabra, y además de eso tiene un cimiento fuerte, hermanos, va a ser un cristiano productivo. Y no solo será productivo, sino que además el tipo de la prueba que venga para él no será nada. Así sean 50, 60, 70 años de tribulación, como al principio de su hermano decía, ¿verdad? Y yo rescato o recuerdo un texto que nuestro hermano Pablo dijo ahí en 2 Corintios 4, 16 al 18, cuando él dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cómo puede lograr hacer esto? Esto que está hablando nuestro hermano Pablo. ¿Cómo puede decir un cristiano que lo que esté pasando, en este caso Pablo, había pasado tribulaciones muy, muy duras, muy grandes y muy diversas? ¿Cómo podía decir el apóstol Pablo que pasando todo esto era una leve tribulación? Precisamente por lo que dice Pedro. Cuando un cristiano está maduro, cuando un cristiano está maduro, está firme, ¿verdad? Está fortalecido, o sea, conoce de la palabra del Señor y está firme, en un cimiento firme. Cuando un cristiano tiene esto, el tiempo de prueba, sean 50, sean 70 años, hermanos, la tribulación que sea, la va a aguantar. Porque, por eso dice, después de haber padecido un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Ese poco de tiempo, decía nuestro hermano, pueden ser 50, 60 años, es cierto. Pero si esos 50 años o 60 años que estemos atribulados, se nos hacen muchos, nos vamos a salir, nos vamos a apostatar de la fe. Y en cambio, si somos como lo que nuestro Dios quiere, a través de estas 4 características o cualidades que pide nuestro Dios, entonces será un cristiano no solamente productivo, sino será un cristiano que no, para él no habrá tiempo, no le pesará la prueba, por muy grande que sea. Si es que yo rescato eso, hermanos, y me quedo con estos mensajes que han aportado también, y pues el Señor bendiga cada uno de los propósitos, y que el Señor bendiga a nuestro hermano y cada uno de mis hermanos. Vamos a terminar con una oración ya final, y después el micrófono a nuestro hermano Andrés. Voy a pedir por último a mi hermano Sergio Pino, por favor, que nos guíe. Hermano Ismael, Sí, hermano, ¿quiere hablar usted? no sé si, nomás lo que quiero decir que le dimos tiempo a nuestro hermano Mario Javier Moreno para que comentara. ¿Sí comentó? Así es, hermano, así es. Ah, Sí, él fue el segundo. ok. No, nomás quería nomás mencionar algo que dijo nuestro hermano Ramón que me causó mucha impresión de cuando habló acerca de la palabra perfeccione, que mencionó la palabra en el griego y luego dijo que lleva la idea de remendar, y luego el pasaje donde los discípulos están remendando sus para la pesca, ¿verdad? Y me causó mucha impresión eso, que cómo remendar, sí, lo podemos aplicar a aún lo que hace Dios con nosotros, cuando nosotros nos estamos, necesitamos reparación en nuestras vidas, la palabra de Dios nos repara, así como estaban ellos Yes. reparando ¿las qué? Redes. Las redes, estaba pasando las redes. Ese es mi comentario, hermano, gracias. Muy bien, hermano, gracias. Si gusta apagar su micrófono, hermano Ismael, por favor. Así, hermano Sergio, por favor, nos guía en esta oración, Sergio Pino, para terminar, y después paso el micrófono a nuestro hermano Andrés Pong. Adelante, hermano. Amén, hermano, oremos. Dios eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento que nos ofreces para la meditación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta acá para enriquecer, Señor, y aprender de los hermanos de la manera en la cual tú quieres que nosotros podamos conducir nuestras vidas. Permítenos, Señor, desarrollar estas virtudes en nosotros. Ayúdanos, Señor, para saber que
serán breves comparado, como señalaba el hermano, con la eternidad, y que nada pueda quitar nuestra atención del nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por todo. Nos sentimos muy bendecidos de ser tus hijos. Ayúdanos, Señor, en este año que recién inicia, para hacer las cosas que son parte del cielo y que otros también puedan escuchar de parte nuestra las buenas nuevas, Señor, para su salvación. Gracias por los hermanos que se dedican aquí en la plataforma y oramos, Señor, por cada una de las familias. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Adelante, hermano Andrés. Hermano, gracias, hermano Sergio, por la oración. Cedo el micrófono. Gracias, hermano Moisés. Pues muy contento de tener a nuestro hermano Pino por acá. Entraron otras 3 personas que se salieron un poquito después de que terminó nuestro hermano Ramón. Agradecemos a todos los que nos visitan. Y hermano, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? El que podamos seguir con esta plataforma. Tenemos aproximadamente un año, nos falta una semana para cumplir un año. Empezamos a mediados del mes de enero del año pasado. Y eso me obliga, hermanos, a darles un pequeño reporte en YouTube, que casi todos, con excepción de 1 o 2 videos que no los pude rescatar, todos los demás han sido subidos, de los que hemos predicado en esta plataforma, han sido subidos a la página o al canal de YouTube que se llama El Evangelio de Cristo en Marcha. Y ahí hemos tenido, hermanos, hasta ahorita 44 suscriptores. O sea, estamos hablando de casi un año. Esperemos que en este año se inscriba otro tanto igual o más. Y eso nos ha dado unas vistas de aproximadamente 2,500 vistas en total, hermano. Esto lo digo con el propósito de que veamos el fruto del trabajo para que nos animemos más, ¿verdad?, en estar al pendiente de la plataforma. En Facebook se multiplica. Estamos hablando de aproximadamente 7,500 personas que han visto los videos en el trayecto de estos 11 meses y medio que hemos estado predicando la palabra de Dios. Estamos hablando de la plataforma del Evangelio de Cristo en Marcha, y eso es el resultado. Ahorita tenemos algunos visitantes, algunas personas que dejan su like, que no les gusta comentar, pero están viendo el video, y otras que sí les gusta comentar. Agradecemos mucho la atención de todos y cada uno de ellos y de ellas, esperando contar con la asistencia de ellos o con la atención de ellos, porque esto anima a otras personas y también que inviten a otras personas. Esto es el trabajo que debemos de hacer, hermanos, propagar la palabra de Dios por los medios que podamos, por los medios que estén a nuestro alcance. Y claro que este medio no sustituye a otros medios, sino que este es uno más que debemos de hacer. Gracias a todos, entonces, hermanos. Cualquiera que quiera continuar con nosotros, podemos platicar de cualquier otra cosa. Yo voy a cortar la grabación para que lo que hablemos a partir de aquí ya no esté grabado. Gracias a los que están en Facebook. Dios les bendiga.